El editor, 19 de junio de 1910. El corrector de estilo Guido Pressler trabajaba en exclusiva para un solo editor, Eusebius Hoffmann, uno de los más respetados de Renania y, con probabilidad, de Imperio Alemán. Sin embargo, nadie sabía que Eusebius solo hojeaba los libros que editaba. Decidía qué manuscritos publicar, especialmente por el título. Hoy en día se publican tantos libros que el título lo es todo. Eso opinaba Hoffmann. Tal vez fuera ese su secreto, o tal vez no. El caso es que tenía olfato literario. Atinaba casi siempre. Libro escogido por Hoffmann, libro cuya edición se agotaba. En su fuero interno, él sabía que lo del título era en realidad una excusa. La verdad era que tenía pavor a los libros. Le era imposible leerlos enteros, fueran ensayos, novelas o poemas. En toda su vida había leído de principio a fin un solo libro. La Biblia, su propia madre le hacía de institutriz y le enseñó a leer utilizando los textos de las Sagradas Escrituras. Desde entonces, una especie de abismo se había interpuesto entre Eusebius Hoffmann y los libros. Por eso se hizo editor, para controlar la fuente de sus miedos. Publicar libros sin completar su lectura le permitía gobernar aquello que le dominaba, y reinar sobre sus propios miedos le hacía sentir seguro, suficientemente seguro. La luz de la madrugada es tenue. Despierta, mi pequeño Eusebius, despierta. El somnoliento niño mira a su madre, que ya está vestida. El sol apenas ha despuntado. Está oscuro todavía. Es la hora. Otra vez, madre. Sí, otra vez, hijo. Eusebius es un buen chico y obedece a su madre sin rechistar. Su madre lo desnuda. A los pies de la cama todo está preparado. Los trapos, el barreño, la toalla y el hielo. Bloques de hielo entregados a domicilios esa misma madrugada. Eusebius siente el frescor del alba en su piel. Su madre lo ayuda a pasar al interior del barreño y toma hielo entre sus dedos. Eusebius ya percibe el frío, un frío intenso. El editor Eusebius Hoffmann se despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana, pues a esa hora un recadero le entregaba un paquete, un libro virgen, la primera copia de una edición cualquiera, impresa con tinta, sin secativos. De ese modo, la tinta aún estaba tierna. No importaba el título, no importaba su contenido, no importaba el autor. Eusebius Hoffmann pagaba esa entrega a precio de oro. El impresor que se lo proveía, llamado Herr der Mise, no hacía preguntas porque para él las respuestas las daba el dinero. Con el paquete en sus manos, el editor Eusebius Hoffmann regresaba a su habitación y se desnudaba completamente, sin esperar demasiado para que la tinta no se secase. Desenvolvía el libro, lo abría y arrancaba la primera página. La tomaba entre sus manos con delicadeza y, como si fuera un trapo empapado en agua tibia, la extendía sobre su piel y recorría con ella la totalidad de su cuerpo como quien se aplica un ungüento. La tinta se corría en el contacto con su piel, las letras se estiraban y se tornaban grises, se deshacían en formas de nubarrones estilizados. Después tomaba otra hoja y procedía igual, y otra más, así hasta recorrer la totalidad de su epidermis, los brazos, los hombros, las manos, las caderas, el pecho, los muslos, los genitales, las axilas, el cuello, el rostro. Al finalizar,
retiraba el polvo negro con una toalla para que al vestirse su ropa no se manchase. Acto seguido, desayunaba y caminaba hasta la editorial. Eso hacía Eusebius Hoffman todas las mañanas desde que alcanzó la mayoría de edad. Aquel 19 de junio, al cruzar la puerta de la editorial, la secretaria le avisó de que su corrector de estilo habitual aguardaba en la salita de espera. A Eusebius Hoffman le extrañó, pues faltaban aún varias semanas para la fecha en que debía entregarle la corrección de un manuscrito de un escritor suizo, un libro de viajes programado para el siguiente otoño. Sí, Bresler está aquí, repitió la secretaria. Qué extraño, no habíamos convenido cita alguna. Que pase, dígale que pase. Al entrar, Hoffman detectó una expresión diferente en su corrector de estilo. ¿Qué sucede, Bresler? He decidido dejarlo, sentenció. Su mirada era incisiva y firme, una especie de aura parecía rodear al corrector, como si su cuerpo fuese solo un reflejo de su propia alma, como si no estuviese ahí. Un estremecimiento se apoderó del editor, quien se retrepó en su asiento, procurando aminorar su ansiedad. Preguntó lo que intuía. ¿Dejar? ¿El qué? La corrección de estilo. Voy a escribir de nuevo. Eusebius Hoffman respiró hondo. Podía recurrir a otros correctores de estilo, quizás no tan excepcionales y eficientes como Guido Bresler, pero válidos al fin y al cabo. ¿Por qué tanta turbación? Era como si la decisión de su corrector apelase a algo que desde hacía tiempo se fraguaba en él mismo y que tarde o temprano debía afrontar. Está decidido. Lo ha pensado bien. Me veré obligado a buscar un sustituto. Presionó. ¿Y si me comprometo con otro corrector? Mi decisión es irrevocable. Vuelvo a escribir. Escribir. El verbo le produjo náuseas a Eusebius Hoffman. Sí, Bresler, cuyo descrédito por la literatura era igual que el suyo, había llegado a la conclusión de que valía la pena escribir. Eso significaba que él, que no había leído hasta el final más que la Biblia, debería tal vez atreverse a leer. No era una relación causa-efecto, pero en el fuero interno del editor esta conclusión era directa. De acuerdo, Bresler. Respeto su decisión. Siempre le he considerado un hombre inteligente. Alguna vez hemos hablado y coincidido en que los libros jamás modifican las vidas de los hombres. Si aún así ha recuperado la fe en las letras, significa que debe intentarlo. Le admiro, lo digo sinceramente. Guido Bresler asintió con la mirada. Se levantó dispuesto a marcharse. Por un momento pensó que su elección había sido equivocada, pero al alcanzar la puerta oyó a sus espaldas. ¿Puedo saber el motivo? Porque hay un motivo, ¿no es cierto? El corrector se volvió. Un libro. El editor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un libro. Un libro había devuelto a Bresler la fe en la escritura. Oh Dios, ¿por qué le había hecho aquella pregunta? Hubiese preferido la duda, imaginar que su corrector se había enamorado de una joven francesa, o que se iba a vivir a la India, o que iba a cometer la biografía de algún otro músico, pero no, se le había ocurrido preguntar. Ya incapaz de contenerse, inquirió. ¿Y de qué libro se trata? Verá, no es fácil explicarlo. Sus letras se borran cuando uno las lee. ¿Sus letras se borran? Sí, justo al ser leídas. Sé que parece inaudito, pero es así. El caso es que no todo el mundo es capaz de ver el texto, ¿sabe? Solo unos pocos parecen ser los elegidos. Nunca había oído algo así. ¿Está seguro de lo que dice? Yo mismo he podido comprobarlo. En tal caso,
Dígame por lo menos de qué trata. Es un libro inexplicable, una extraña identidad donde la sinrazón adquiere sentido. Digamos que contiene el motivo. Me gustaría leerlo. Por supuesto, Hodman, por supuesto, pero está todavía en imprenta. Le traeré uno yo mismo. Entre tanto, puede indicarle el nombre de algunos privilegiados que han tenido acceso a las primeras copias. Tal vez ellos le expliquen más de lo que yo he hecho. No sé, me resulta muy difícil hablarle de él. ¿El título? Guido Bressler sonrió. Tinta. Bressler le proporcionó el nombre de dos personas que habían leído Tinta y le prometió regresar al día siguiente con una copia para él. Después se marchó. Eusebius Hodman se quedó a solas en su despacho. Consultó su reloj. Pensó que era tarde. El hielo está frío. Su madre lo pasea por su pequeño cuerpo infantil. Será la primera vez del día. El pequeño Eusebius sabe que aquel ritual se repetirá 2 veces más, justo antes de la comida y antes de acostarse. 3 veces al día. Madre, no me gusta el hielo. Eusebius, por favor, guarda silencio. El hielo se deshace entre los dedos alargados de su madre. Se convierte en un agua pura y cristalina en la piel del chiquillo. Recuerda las rocas de los manantiales por las que se desliza una imperceptible cortina de agua helada. Eusebius tiembla. Esta agua no ha tocado nada más que tu cuerpo. Eusebius es pura como tú. No ha estado en contacto con nada más que con sí misma, ni siquiera con el aire. Los bloques de hielo a los pies del pequeño Eusebius parecen esponjas blancas. Van deshaciéndose poco a poco. Se tornan en pequeñas piedras y más tarde en guijarros. Al final, el barreño será solo un depósito de agua helada al nivel de sus tobillos. Al acabar, la madre seca a su hijo con una toalla, lo viste y procede con su lección matinal de lectura de la Biblia. Durante la tarde, Eusebio Hoffman consiguió localizar a dos personas que habían leído el misterioso texto. Sí, yo lo leí, unas pruebas de tinta. No sabría explicárselo. Trata sobre, no es que no pase nada, sí que pasa, y de hecho suceden muchas cosas. Los personajes son, por así decirlo, infinitos. Cada uno proporciona una respuesta o un motivo, ¿sabe? Me cuesta explicárselo porque las letras son algo así como un juego, algo efímero. No puedo decirle más. No me pregunte. Todo está ahí, en el texto, pero no puedo dejarle las pruebas de impresión que yo leí. Están en blanco, ¿sabe? El segundo lector no fue mucho más explícito. Oh, sí, tinta. Lo leí hace 2 días. Es como una teoría, pero no es un ensayo. Son como poemas en forma de prosa. No hay personaje alguno. Eso capturó mi atención, porque la trama me sumió en una lectura hipnótica. Y sin embargo, yo me decía, ¿y dónde están los personajes? Y el caso es que estaban ahí. ¿Me comprende? Contiene los motivos, ¿sabe? No soy capaz de explicarle más porque bajó la voz. Las letras se desvanecen. Sí, se desvanecen. La verdad es que algunas personas que han tenido en sus manos un original han afirmado que las páginas estaban en blanco, pero yo sí vi las letras, le juro que las vi. La inquietud del editor no fue sino en aumento. Estaba claro, algo mágico residía en aquel libro, porque aquellas reacciones no eran habituales y ahora él, uno de los editores más célebres del imperio, debía tomar una decisión. Leer, no leer ese libro. La madrugada siguiente, inquieto, se impregnó de tinta de una manera exagerada. 3 raciones completas, más de 300 páginas. Dedicó media hora al ritual que normalmente requería 10 minutos. Llegó tarde a la editorial y al entrar en su despacho
Vio un paquete sobre su mesa a las 8 de la mañana, según le refirió la secretaria. Guido Pressler lo había traído personalmente. Eusebius Hoffman lo tomó con sus manos. Tenía miedo, mucho miedo. Eusebius mira a su madre. Ella le enseña a leer con su Biblia. Su hijo aprende deprisa, ya lee con cierta soltura. Su madre sonríe, se siente orgullosa de él. Recuerda, hijo mío, le dice, solo debes leer este libro, ninguno más. Todos los libros, excepto este, están prohibidos. No lo olvidarás, ¿verdad? Y él asiente mientras comprueba en el reloj de pared del salón que solo falta media hora para el siguiente baño de hielo. Eusebio Hoffman salió de su despacho con el paquete bajo el brazo, pasando a toda velocidad por delante de la secretaria. Señor Hoffman, se alejó de la editorial sin saber a dónde se dirigía. Se dejó llevar por la inercia, por una conjunción de miedo y deseo. Llegó a un jardín junto al Cacciator. Entró y buscó un lugar tranquilo. Se acomodó en un banco. Miró a su alrededor. No había nadie. Abrió el paquete desgarrando el papel que lo envolvía. Extrajo el ejemplar y lo observó con detenimiento, así con emoción. La cubierta era blanca. Pronunció en voz alta: tinta. Respiró hondo. Entonces abrió la primera página y puso la vista en ella. Dudó unos instantes. ¿Había o no había nada escrito? Acarició el papel, sintió que estaba frío como el hielo. Pasó la página e intentó leer de nuevo. Su cuerpo temblaba, sentía un gran frío, una gran culpa, y fue entonces tal como le había asegurado el corrector Guido Bresler, cuando su mirada deshizo las letras. No estaba seguro, pues todo ocurría muy deprisa. Miraba y veía el blanco, pero tenía la firme sensación de estar leyendo. Era como si se hallara ante fragmentos de todos los libros que había publicado y no había leído. No podía dar una explicación razonable, porque cientos de libros no pueden estar contenidos en uno solo. Desde un punto de vista físico, lo que sucedía era absolutamente ilógico, pero tal era su sentir. Tardó un par de horas en completar el libro, recorría con sus ojos cada hoja de papel de izquierda a derecha, de imaginaria en imaginaria línea, erizándose a veces su piel, emocionándose en otros momentos, un maravilloso acto de ensueño y libertad. Cuando completó la última página, regresó a la primera y pasó las hojas con rapidez. Estaban en blanco, absolutamente en blanco. Se sintió agotado, pero también liberado. Después se puso en camino hacia la buhardilla de Guido Bresler. El corrector de estilos le abrió con una sonrisa triunfal en el rostro y le invitó a pasar. ¿Podemos salir a la azotea? Necesito aire, pidió el editor. El patio estaba desnudo, sin torres de libros, sin columnas de papel con capiteles de vidrio. En cuanto pisaron el suelo se oyó un crujido, cristales. La superficie de la azotea era un prado de cristales rotos. He liberado todas mis nubes. Eusebius Hoffman no sabía a qué se refería. Ignoraba que su corrector había sido también un gran cazador de nubes. Quiero pedirle algo, dijo Eusebius. Guido Bresler sonrió para sí. Había logrado su propósito. No hace falta. Esta misma tarde recibirá unas 100 copias. Será una edición única. Eusebius Hoffman le miró con asombro. Guido prosiguió. El impresor me pidió un editor que lo publicase. Le enviaré 100 copias. Distribúyalas como crea conveniente. Pero solo en Mangucia. Este libro no debe salir de nuestra pequeña ciudad, pero debe ser publicado. Y usted sabía que este libro me embrujaría, ¿no es así? Le prometí al impresor que le ayudaría a encontrar a alguien que lo publicase.
Nos conocemos desde hace años, Hodman. Jamás leyó nada de lo que corregí para usted. Nada. Era el editor a quien debíamos confiar la única edición privada y no venal de tinta. Ningún otro editor hubiese servido. Necesitábamos uno que de veras creyese en este libro, que tuviese fe en él. Sospechaba que si caía en sus manos, usted se encargaría de editarlo. Envíelos a mi domicilio. Eusebio Hoffman regresó a la editorial y presentó su dimisión inmediata e irrevocable al propietario. Este se indignó. No podía abandonar la empresa así como así después de 20 años. ¿Y para qué otra editorial trabajará?, preguntó furibundo. Para ninguna. Publicaré un solo libro y después lo dejaré para siempre. El propietario no le creyó, pero no pudo retenerle. Lo denunciaré, gritó. Mientras esto sucedía, el matemático recibió la visita de un recadero que trajo 2 libros en blanco. Provenían de la imprenta Genfleisch. Sin esperar un solo instante, se dirigió raudo a la oficina de correos. Este libro va dirigido a Frau Bondenberg, correo urgente. Este otro por correo ordinario, aquí en Maguncia. Esta es la dirección. Se trata de una librería llamada Tinta. Destinatario, Johann Walbach. Añade esta nota. Se ocupará, ¿verdad? 5 días después, la esposa del matemático recibió el libro. Le extrañó el tamaño y grosor del sobre. En todos los años de separación, su marido le había enviado cálculos. ¿Qué le enviaba esta vez Sebastián? Lo abrió y extrajo un libro en blanco. Lo hojeó una y otra vez, pero no había nada escrito. ¿Qué significaba? La mujer del matemático creyó entender. Sebastián desconocía el motivo, nunca lo encontraría, de ahí las páginas en blanco. Entendió que aquel envío era el último. A ella le correspondía decidir si esa intención era suficiente para regresar junto a él y volverse a amar sabiendo que el motivo de su sinrazón no existía. Recordó sus desesperadas brazadas sobre las olas de la costa normanda. Se levantó y quemó el libro en un hornillo. Contempló cómo el papel se retorcía entre las llamas. Después volcó sus pertenencias en un baúl y se dirigió a la estación para subirse al primer tren con destino a Maguncia. Llegó cuando anochecía, se apeó en el andén, salió de la estación y tomó un carruaje que se detuvo frente al hogar que aquellos años atrás abandonó. La esposa del matemático se acercó hasta la puerta y llamó. Helen. La doncella abrió y se llevó la mano a la boca. Su señora, la señora a la cual durante años sirvió, obedeció y ayudó tantas veces a vestirse, estaba en el umbral. Sus ojos se enturbiaron y se puso a temblar. La señora Bondeberg avanzó y rodeó a su doncella con los brazos. Ambas lloraron sin pudor de clases, sin distancias. Al cabo de unos segundos, la esposa del matemático alzó los ojos. Frente a ella, en pie, los ojos arrasados en lágrimas, su esposo. Avanzaron el uno hacia el otro y se fundieron en un abrazo infinito como el mar. Por su parte, tal y como el corrector de estilos le había asegurado, Eusebius Hoffman recibió esa misma tarde la visita de un transporte con 5 cajas de libros impresos con agua en la imprenta de los Genfleisch. Por la noche abrió las cajas y colocó los ejemplares de tinta en las estanterías de su salón. Actuó despacio, con cuidado de que ninguno se abriera para evitar que sus ojos, al situarse sin querer en una página abriera, borrasen un fragmento de texto. Hacia las 5 de la madrugada llamaron a la puerta. Eusebio oye a su madre entrar. Es de noche. Él se levanta sin rechistar y se restriega los ojos.
Mira el balde. Esta vez no hay hielo, sino agua. Hoy te lavaré con agua. Lo desnuda y él se pone en pie en el barreño. El agua está caliente. Su madre lo limpia con sus dedos alargados. Él la mira. Los ojos de su madre se apartan de los suyos continuamente. Los dedos maternos mojados recorren su cuerpo. La calidez del tacto es exquisita. El agua está caliente. Sin embargo, las manos de su madre tiemblan. Tiemblan de vapor. El pequeño Eusebio se siente extraño. Su madre no lo lava como suele hacerlo. Un rubor ha subido a sus pómulos femeninos. Está azorada, nerviosa, tiembla y tiembla. No es como siempre. Hay algo distinto en ese tacto que el pequeño Hodman no sabe explicar. Es un tacto demasiado medido, demasiado intencionado, distinto a aquel otrora azaroso movimiento de los dedos de su madre cuando se hallaban adormecidos por el hielo. De pronto su madre se cubre el rostro con las manos, se pone a sollozar y le tiende una toalla. Después sale corriendo de la habitación y pide perdón a Dios durante el resto del día. A partir de aquel día, de forma reiterada, los baños de hielo con manos firmes y gestos impasibles son sustituidos por los de agua tibia, rostro ruborizado y dedos temblorosos, hasta que Eusebio Hoffman cumple 10 años, edad en que abandonará el hogar para ir a estudiar al internado. Su pequeño Eusebius se marchará para siempre, y con él el oscuro objeto de sus deseos, su prohibida obsesión. El día de su 10º aniversario, su madre no irrumpe de madrugada en su habitación. Ha nevado durante 6 días. En el exterior, por la parte de atrás de la casa, una capa de nieve de 3 metros de espesor. Durante la madrugada, su madre se desnuda y sube al tejado. De rodillas, reza parte de la noche, mientras copos de nieve se posan sobre su cabeza y sus hombros para deslizarse por su cuerpo en un bautismo imaginario. Al amanecer, desde el tejado, su madre se lanza de cabeza al vacío, como quien se zambulle en agua. Se sumerge en la nieve y queda anclada con los pies emergiendo, verticales, y muere ahogada en hielo. Eusebius Hoffman seguía colocando las últimas de las 100 copias de tinta en las estanterías de su casa sin apercibirse de que llamaban a la puerta. No reaccionó. La campana volvió a sonar. Esta vez el editor la oyó. Pareció volver en sí. ¿Qué hora debía de ser? Se dirigió hasta la puerta y abrió. Era el recadero de Herr Diermeissen. El muchacho extendió la mano, sostenía un paquete envuelto, el libro virgen de todas las mañanas. No hace falta que vuelvas. Dile a Herr Diermeissen que ya no necesito los libros que me traes cada madrugada. Te pagaré el resto del mes, ¿de acuerdo? El chico tomó el dinero y se marchó sin hacer preguntas. Eusebio Hoffman contempló cómo se alejaba. Llovía con suavidad. Después regresó al interior de su domicilio y tomó de una estantería de la biblioteca uno de los 100 ejemplares de tinta recibidos horas antes. Se dirigió a su habitación, se desnudó completamente y arrancó las hojas del libro para pasarlas por su piel, por cada uno de los rincones de su cuerpo, como era su costumbre. Pero esta vez no fue la tinta la que se corrió y se impregnó en su piel, no fue un ácido negro el que cubrió sus epidermis, no fue el negro de carbón quien le abrazó el silencio, sino agua de lluvia tomada de un estanque e impresa en papel, letras de agua, transparentes y blancas como la lluvia, como las nubes, como el agua del mar, como el agua del deshielo.
Lo que se hizo la madrugada previa al solsticio de verano de 1910 fueron las 25.078 palabras seleccionadas por Sebastian von der Beek de entre los libros entregados por Johann Walbach, corregidas al azar por Bresler e impresas con agua por Patrick Heinfleisch. Ella, 21 de junio de 1910. Alice Thiel, un martes más, recorría Maguncia, resignada en dirección al Hotel Schwarzkopf. Las calles rebosaban gente, las fiestas de la noche de San Juan se habían alargado hasta bien entrada la madrugada. Todavía algunos hombres y mujeres dormían su resaca tendidos en las aceras. El olor a cebada y cerveza era intenso, y los adoquines estaban salpicados de papeles de colores y guirnaldas caídas. Al pasar por la Wickstraße, comprobó que unos hombres preparaban la gran cubeta en la que, como era tradición, sumergirían a los nuevos impresores de la ciudad, el bautismo de los impresores con agua del Rin, pero Alice se sentía ajena y lejana a todo aquello. Como dirigida por un ser superior, caminaba hacia su ineludible y maldita cita semanal. En el otro extremo de la ciudad, ese martes 21 de junio de 1910, finalizado el ritual, su piel oliendo a algo tan puro como agua impresa, Eusebius Hoffmann, contrariamente a lo que venía realizando todos los días de su vida, no acudió a la editorial, esperó toda la mañana en su domicilio. Se sentía inquieto, solo había transcurrido unas horas desde la lectura de tinta, pero tenía la sensación de que su vida anterior se había disipado. Consultó el reloj con ansiedad y a las 12 en punto se dirigió, como siempre desde más de 10 años atrás, a encontrarse con una mujer que no sabía por qué motivo obedecía órdenes con una dependencia innombrable. Pero su sentimiento no era ya el mismo, no era su miedo ni su culpa quienes esta vez le conducían al hotel, sino una libre voluntad de conocer y de amar, como siempre. Él llegó primero, se desnudó, sintiendo que esta vez su piel irradiaba perdón, y esperó sobre la cama. Al cabo de unos minutos la puerta se abrió. Alice Thiel, inexpresiva, ajena a sí misma, pasó al interior. 10 años de inexplicable atadura. Alice se desvistió como una autómata, como una profesional del sexo. La blusa cayó al suelo. Después la falda se desembarazó de la ropa interior y miró como con desprecio al hombre por quien se sentía inexplicablemente atraída. Aquel sería un martes más, pensó. La esposa del librero se acercó a él para ser imbuida por aquel halo y ácido que desde hacía 10 años, un mes, una semana y un día la poseía sin ella saberlo. Pero ese día, tras la dependencia vital del líquido denso y negro que dibuja palabras, la mujer no sintió nada, 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 solo una sensación de un agua pura, de agua de mar, de lluvia, de nube, de hielo, de papel en blanco, solo de papel en blanco. Sus miradas de amantes se cruzaron y comprendieron que el magnetismo que los había mantenido unidos se había disipado. Alice sintió deseos de llorar, pero se contuvo. Llorar era lo último que tenía sentido. La expresión de Eusebius Hoffmann era una mezcla de espanto y de liberación, una mirada que su amante fue incapaz de interpretar, una mirada que había recuperado cierta compasión por ella, o quizá por sí mismo, la compasión que permite a los hombres amar. Alice se vistió
y salió de la habitación a la que ya no regresaría nunca más. Al cerrar la puerta, se volvió para mirar a Eusebius Hoffman por última vez. Tras abandonar el hotel Waxcop, Alice recorrió las calles de Maguncia hasta la librería de Johann Wallbach. Unos momentos antes, ésta había recibido una entrega. Remitente Sebastián von der Berg, matemático. Aquel loco, había exclamado el librero al firmar el recibo del repartidor de correos y comprobar el remitente. Adjunto le envío el libro con el motivo de la sin razón, decía la nota adjunta. Johann Wallbach abrió el libro y pasó las páginas. Estaban en blanco. Esgrimió una mueca. Qué estúpido fui, se dijo. Entregué todos mis libros para recibir uno en blanco. He perdido el tiempo confiando en ese enajenado matemático. Lo hojeó entero, sacudiendo la cabeza y maldiciendo a sí mismo, página por página, una tras otra, como apurando la posibilidad de encontrar algo escrito en alguna de ellas. Nada, no había nada. Pero en el momento de volver la última página, oyó la puerta de tinta abrirse. Sobresaltado, el librero levantó la vista y comprobó que Alice, su mujer, estaba en el umbral. Su mirada elocuente habló por ella. Absorto, Johann miró el libro con extrañeza. Releyó la nota. Adjunto le envío el libro con el motivo de su sin razón. Su corazón palpitó con fuerza. Levantó los ojos hacia Alice. Volvió a mirar el libro y de nuevo a ella. Alice lloraba. El librero apretó el libro contra su pecho. Avanzó hasta su esposa y la besó, sus ojos bañados en lágrimas. La luz del solsticio de verano inundó la librería con toda su intensidad, y mientras Alice y Johann se besaban, retumbaron en la lejanía gritos de júbilo procedentes de la Wickstraße, la tradicional ceremonia del bautizo de los impresores con agua de Rin habían concluido. Tinta por amor.